A esta hora de la mañana, ya a las 11:40 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de todas nuestras plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de Facebook. Recuerda, también puedes sintonizarnos a través de nuestro perfil Emisora Celestial. Estamos siendo retransmitidos también por emisora desde el Perú. Así que saludos a cada uno de nuestros amados oyentes. Saludamos a nuestro pastor también invitado. Hoy, como siempre, tenemos un tema especial, conservando nuestra relación. Igual, así como nuestro tema es especial e importante, también nuestro panelista, Álvaro Ladino, nuestro pastor desde la ciudad de Cali, está con nosotros también en esta mañana. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted? Pastor, muy buenos días. Aquí pendiente del programa y listo para compartir algunas ideas que Dios ha dado a través de su palabra. Qué bendiciones, bueno, pastor. Gracias, pastor. Ya sabe entonces, desde la ciudad de Cali, pastor Álvaro Ladino estará entonces compartiendo con nosotros este tema, conservando nuestra relación. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas de estudio, temas de liderazgo, jóvenes, niños, temas de predicación, devocionales y muchos otros temas más, puedes ingresar a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, o puedes hacerlo a través de nuestra nueva plataforma, Biblia Analizada en Acción. Hay muchas personas que se excusan y dicen, a mí me gustaría leer la Biblia, pero no la entiendo. Por eso es nuestro trabajo, crear la Biblia Analizada en Acción. Una Biblia totalmente analizada de Génesis a Apocalipsis, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para que cada uno de nuestros amados oyentes o personas que no son cristianas, pero que les gusta también leer la Biblia y dicen no entenderla, ese es nuestro trabajo, hacerle entender. Trabajamos entonces en Biblia Analizada en Acción, interpretación y aplicación de la palabra en nuestra vida. Seguimos con nuestro tema, conservando nuestra relación en base a 2 de Crónicas capítulo 12. En el mundo actual, la capacidad de mantener una relación sólida y significativa es fundamental para el bienestar emocional y mental de las personas. Las conexiones humanas no solo se enriquecen nuestras vidas, sino que también promueven el crecimiento personal y la comprensión mutua. Por eso es muy importante trabajar en esta parte de conservar nuestra relación. La gran mayoría de nosotros, los seres humanos, no sabemos conservar las buenas relaciones que tenemos, sean relaciones amorosas, comerciales, espirituales o sociales. Más nos demoramos en obtenerlas, luchamos, trabajamos tanto por lograr una relación y fácilmente muchas veces la terminamos, la acabamos, mi querido pastor. Sí, pastor, me llamó la atención el título y también miré el pasaje que Segunda de Crónicas. Y en Segunda Crónicas hay tiene un texto paralelo que nos manda a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14, del versículo 21 al 31. Allí se explica un poco más sobre el reino de Roboam y sus obras. Pero también me llamó la atención, pastor, mirar el contexto en Segunda de Crónicas, el capítulo 11. En ese capítulo nos habla de la insensatez de Roboam. Primero al escuchar el consejo de los ancianos y no atenderlo, pero seguir el consejo de los jóvenes. Y dice el texto, y resalto esto porque el tema que vamos a trabajar es de las buenas relaciones, ¿cierto? Y aquí dice el texto que Roboam no atendió el consejo de los ancianos, sino el de los jóvenes, acto que llevó a romper la relación con Israel. Israel se separó entonces de Judá y por otro lado entraron en guerra. Pero también observando el capítulo 12, el versículo 1, me llama la atención que dice el versículo 1 que cuando Roboam había consolidado el reino,
dejó la ley de Jehová. Y esa palabra que dice dejó la ley de Jehová, entonces demuestra que también rompió una relación con Dios. No solamente rompió la relación con Israel, sino que ahora rompe la relación con Dios. Y obviamente que el pueblo también siguió tras el desvío del rey. Me parece entonces que mantener una buena relación no es fácil y que buenas relaciones son muy frágiles. De allí que creo que más adelante vamos a mirar un poquito sobre la importancia de trabajar en ellas y que es como el fundamento del estudio de hoy, ¿cierto? Trabajar en buenas relaciones, pastor. Así es, y qué buena esa introducción también. Mira cómo Roboán entonces tenía una buena relación con Dios, una buena relación con el pueblo, había fortalecido, se había crecido, y cuando ya estaba en la cúspide entonces dañó la relación con Dios y obviamente también con el pueblo. Cuando nosotros creemos a veces que ya todo lo tenemos, cuando estamos en la cúspide de nuestros sueños, de nuestros propósitos, es donde más peligro corremos de romper nuestra relación. En este caso no solamente la rompió con Dios, sino también con el pueblo. Y cuando nosotros rompemos nuestra relación con alguien, automáticamente la rompemos con alguien más. Rompemos nuestra relación con nuestros padres y también se acaba con la relación de nuestros hermanos, rompemos nuestra relación con nuestra esposa y obviamente también se ve afectada la relación con nuestros hijos, con nuestros familiares, y eso lleva como una cadena, una secuencia de este tipo de consecuencias de los errores de no cuidar, de no mantener una buena relación. Por algo la palabra de Dios dice que el que esté de pie es el que debe cuidarse de no caer. Así que cuando nosotros más seguros estamos de nuestra relación, es donde más nos tenemos que cuidar. No sé, mi querido pastor, si ha tenido ese tipo de experiencias. A veces nosotros creemos que como ya llevamos tantos años de casados, como ya aseguramos al esposo, a la esposa, entonces empezamos como a menguar, a descuidar nuestra relación de pareja. Eso le pasó a este personaje, Roboán. Cuando él creyó que ya todo estaba hecho, cuando creyó que todo lo había consolidado, entonces descuidó su relación. Y nosotros igual. Cumplimos muchos años de casado, pero en lugar de ir trabajando más y más en fortalecer nuestra relación, parece ser todo lo contrario. Por eso, como dice nuestro pastor, vamos a mirar algunas recomendaciones que nos hace la palabra de Dios para que podamos fortalecer ese tipo de relación. ¿Qué sucede cuando no conservamos nuestra buena relación? Primero, quedamos vulnerables a los problemas, y eso nos lo menciona en los versículos 2 y 3. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquinios y etíopes, no tenían número, eran gran cantidad. Rompió relaciones y todo le empezó a ir mal. Nosotros rompemos relación con nuestra esposa y parece que solo es con ella, pero empieza a sucedernos otro tipo de cosas. Empieza a irnos mal en los negocios, porque Jehová es claro, ¿cierto? En su palabra. Dice que nuestro disgusto, nuestro enojo con nuestra esposa, con nuestra pareja, pueden convertirse en estorbos de nuestra oración, de nuestra relación con Dios. No podemos decir que estamos muy bien con Dios y estar mal con los demás, y en especial con nuestra pareja, mi querido pastor. Sí, yo me regreso un poquito, pastor, a la parte de introducción, porque encontré que el nombre de Roboán significa pueblo engrandecido, o en otro comentario dice rico en necedad, como explicación de ese nombre, Roboán, rico en necedad o pueblo engrandecido. Hay una palabrita que en el versículo 2 me llamó mucho la atención. Dice que cuando él consolidó el reino. Usted dijo ahora que a veces nos creemos cuando ya todo se ha trabajado y parece estar bien, como que nos confiamos. Y entonces aquí el texto dice que cuando él consolidó el reino,
fue cuando rompió relación con Dios. La Biblia al día, en esa palabra rompió, dice, abandonó al Señor. Y la Biblia que nosotros tenemos, nuestra versión, dice, dejó la ley de Jehová. Entonces, cuando Roboam había consolidado el reino, nos dice que él rompió esa relación que tenía con Dios. Y en el capítulo 11, el versículo 23, nos dice que él obró sagazmente en el reino y se organizó de tal manera que pensó que había consolidado ya su reino, que no había dificultades. Y lo que hizo fue que entregó todas las provincias a sus hijos. Él tuvo una serie de hijos y de hijas, y entonces a cada uno le entregó una provincia, y él pensó que ya con eso tenía consolidado el reino. Leyendo el pasaje me quedé con una pregunta relacionada al tema. Mi pregunta es, ¿cómo puede hablar de conservar buenas relaciones? ¿O cómo podemos hablar de conservar buenas relaciones basado en este texto? Y eso me llevaba a pensar más en el pasaje y mirar algunas otras situaciones que se presentan allí. Entonces, ¿qué encontré para responderme a esa pregunta? Dice, el título de la reflexión es Conservando nuestra relación. Y la palabra conservar significa cuidar, guardar, guardar algo con cuidado, proteger una relación y mantener una amistad. Cuando se trata de conservar, se habla de un trabajo, algo que hay que cuidar, algo que tiene precio, alguien que no es tan fácil mantener, algo que exige comunicación, respeto, confianza y compromiso. Ahora, mirando un poco eso, entonces también entendí que hay relaciones que se deben conservar y hay relaciones que no se deben conservar. Hay relaciones que se deben cuidar, pero hay otras que es necesario cortarlas. La relación con Dios en este caso es única y se debe conservar por encima de todos. Lamentablemente, Roboam, esa relación con Dios fue la que él cortó y quiso mantener una relación con la gente y en este caso con la familia, pero más como por un negocio que por una relación verdadera, sincera entre ellos. Bien pueda, pastor. Así es, querido pastor, podríamos ajustarle al título de este tema, ¿cómo conservar entonces nuestras buenas relaciones, cierto? Enfatizando en lo que sí nos conviene y qué cosas no nos conviene. En el orden que nos menciona nuestro pastor, obviamente prima Jehová Dios, Jesucristo, y después nuestra familia. El problema es que a veces nosotros, por defender relaciones de afuera que no nos hacen ningún bien, a veces nos vamos en contra de nuestra propia familia. Nos enfocamos tanto en el trabajo que queremos mantener esa relación de trabajo a costa de nuestra relación con nuestra familia y nuestra relación con Dios. Entonces, muy bien ese apunte de nuestro pastor Álvaro. Bueno, ¿qué estoy haciendo para conservar mi relación? Estoy cuidando otro tipo de relaciones que no son benéficas para mí. El trabajo es bueno y es una muy buena relación, podríamos decir, porque es la que nos ayuda a ese sostenimiento diario. Pero ¿hasta qué punto es conveniente que yo defienda tanto mi trabajo en contra de mi familia, en contra de mis principios espirituales y morales? Eso es lo que estamos mirando entonces. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos una mala elección? Cuando nosotros no conservamos nuestra buena relación, que es donde ya lo enfatizamos en esta parte ya, nuestra buena relación. Una segunda... Y permítame, pastor, sí, diga, pastor. Permítame, pastor, le agrego algo a eso, a lo que está diciendo, que es muy, muy interesante también, cuando, como en el caso de Roboam, que usó la familia, no tanto como para tener una buena relación, sino para consolidar el reino. Es muy peligroso, ¿cierto? Cuando lo que se hace con la familia es no tanto, más bien usar de ella o abusar de ella para un bien personal. Yo
pensé algo que de pronto podemos compartirlo y estemos de acuerdo. Creo que hay un buen grupo de seguidores de Jesús que no saben mantener el éxito, como el caso de Roboam. Dice que Roboam, cuando él creyó que había consolidado su reino, que Dios lo había prosperado, lo que hizo fue abandonar al Señor. Y entonces me parece que hay un grupo de seguidores de Jesús que no saben manejar el éxito. Yo entiendo que cuando Dios nos prospera para bien, pero comúnmente muchos, cuando son prosperados por Dios, fracasan porque se olvidan de Dios. Un alto porcentaje no saben conservar las buenas relaciones cuando Dios los ha bendecido, cuando han tenido éxito. Y lo que hacen es romper con esas relaciones que posiblemente habían creado antes. Entonces me parece que son cosas que debemos tener en cuenta para poder mantener una buena relación. Exacto, querido pastor. O sea, una cosa es que tengamos una buena relación y otra cosa es que utilicemos a las demás personas. Hay gente que utiliza a Dios mismo y en nombre de Dios abusan, en el nombre de Dios se han hecho guerras, en el nombre de Dios se ha estafado, o sea, ha utilizado. Y muchas veces lo que dice nuestro pastor, no se trata de que utilicemos a nuestra familia para un propósito personal, sino que luchemos por una verdadera relación, que va Dios, esa familia, va nosotros mismos, esa unidad con Dios, con nuestra familia. A veces nosotros no lo hacemos, y lo que hemos estado repitiendo en estos minutos. No se trata entonces de que estemos con nuestra familia, pero a la vez no tener una buena relación con ellos. Esa segunda sugerencia que hablábamos, las personas que nos consienten, que están con nosotros, que nos ayudan, se van a cansar, nos van a abandonar, que es lo que le pasó también a Roboam, en versículo 5. Entonces vino el profeta Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Mira hasta dónde llegó esa mala relación con Dios, donde Jehová mismo dice: bueno, ustedes me abandonaron, pues yo también los abandono. Ustedes me hicieron a un lado, yo también los hago a un lado. Y eso pasa también con nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Cuándo sucede lo que nos explica nuestro pastor? Si mi esposa se da cuenta que yo la estoy utilizando, que a mí no me interesa mucho mi relación con ella, sino que la estoy utilizando. Si estoy utilizando a mis hijos, si estoy utilizando a otras personas, tarde o temprano estas personas se van a aburrir de nosotros y nos van a mandar a volar. También nos van a dejar, se va a dañar esa relación. O sea, toda relación que nosotros la alimentemos con interés, lastimosamente siempre va a estar con esa hambre. O sea, si yo alimento mi relación solo por interés, siempre va a tener hambre de interés, siempre voy utilizando a la persona. Logrado, cuando yo ya no la necesite, la dejo. O cuando yo ya no sea útil para estas personas, me dejan, porque no es una relación verdadera. Eso es lo que pasaba con Roboam. Él siempre tuvo una mala relación, sino que bueno, me acerco a Dios porque es el que me ayuda, me cuida, me protege. Pero como ahora ya lo tengo todo, que en lo espiritual eso es lo que nos pasa a muchos cristianos. Buscamos de Jesucristo cuando no hay empleo, buscamos de Jesucristo cuando no hay trabajo, buscamos de Jesucristo cuando el matrimonio está al borde del abismo, pero cuando todo se arregla, entonces ya no tengo tiempo para congregarme, entonces ya me da pereza diezmar, ya me da pereza estudiar la palabra, porque considero que ya estoy bien. Si yo ya establecí una buena relación con mi esposa y como considero que ella me quiere, que me ama, que hicimos un juramento de no dejarnos hasta que la muerte nos separe, eso hace que nos vayamos descuidando y que no vayamos, antes por lo contrario, mejorando aquellas cosas que engrandecieron mi relación, querido pastor. Sí, creo que hay un peligro grande, pastor, en el hecho de creer y luego olvidarse de Dios. En el texto que hemos leído, nos dice que cuando el rey se olvidó de Dios o se alejó de Dios,
el pueblo también se alejó de Dios. O sea que no solamente fue afectado él como rey, sino que el pueblo también dio la espalda a Dios, el pueblo también fue afectado. Y más adelante en el contexto, en el pasaje paralelo que leímos, dice que se dedicaban a la idolatría, a adorar a Baal, a adorar a sus dioses, olvidándose así de Dios. Entonces hay un peligro cuando un líder, especialmente en el caso del líder, en este caso el rey, que era el que guiaba el pueblo, cuando el líder, cuando el que guía al pueblo se olvida de Dios, habrá una cantidad de personas que le van a seguir y van a ser peor o cosas mayores, ¿cierto? Porque dicen, pues si el líder lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Entonces allí el peligro de creer y luego olvidarse de Dios. Ahora yo veo otra cosa interesante en el pasaje. Bajo la pregunta, ¿qué sucede cuando no se conservan las buenas relaciones? En los versículos 2 a 4, encontramos que nos hacemos o quedamos vulnerables a los problemas. Y ya el pastor lo leyó, pero quisiera volver a que miráramos un poquito ese pasaje. Dice el versículo 2, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, él, en quien en el 5º año del reinado del rey Jeroboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros, con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él, todo un ejército que venía contra Roboam y contra el reino de Roboam. Y dice el versículo 4, y tomó la ciudad fortificada de Judá y la llenó hasta Jerusalén. Entonces, una cosa que yo veo allí es que cuando nos separamos de Dios, nos volvemos vulnerables a los problemas, somos objeto de ataque del enemigo. Pero una cosita más, en el versículo 5 del mismo pasaje, nos dice en la última parte, que aún Dios se alejó del rey y del pueblo. Dice, vosotros me dejasteis, o vosotros me habéis dejado. Y el Señor dice, yo también os he dejado en manos de Sisac. Cuando me parece interesante eso, ¿por qué? Porque dice que cuando se rompen, cuando no se conserva una buena relación con Dios, entonces nos volvemos vulnerables a los problemas y aún Dios mismo se aleja de nosotros. Y qué peligro, ¿cierto? Cuando Dios es quien se aleja, porque de alguna manera sea porque el hombre crea o no, cuando busca a Dios, Dios viene a su ayuda, Dios viene a su defensa, pero cuando el hombre ha dejado a Dios y Dios se aleja, el cielo se cierra, y así oremos, así clamemos, si el cielo está cerrado, es difícil encontrar respuesta. Pastor. Y mire que está hablando de todo tipo de relación. Aquí estamos, enfatizando en la relación de familia y pareja. Si nosotros miramos las relaciones diplomáticas entre naciones, países, cuando sacamos a Dios, cuando hacemos a un lado a Dios, entonces las cosas empiezan a agravarse, porque de esto podríamos hacer hasta aquí una pequeña conclusión, es que si yo quiero tener una buena relación con mi familia, en mi empresa, en el país como gobernante, presidente, diputados, debo tener una buena relación con Dios. Si yo tengo buena relación con Dios, entonces todas mis relaciones van a funcionar, porque Dios me da sabiduría, porque Dios me da discernimiento, porque Dios me da gracia, ¿cierto? Que es tan elemental, tan fundamental, tan importante en toda relación, tener esa gracia de Dios. Si no tenemos esa gracia de Dios, por más que nos esforcemos por tener buena relación, no lo logramos. No sé si nuestros amados oyentes estén de acuerdo, mi pastor. A veces nosotros nos esforzamos tener una buena relación con alguien, pero no metemos a Dios ahí. Y por más que nos esforcemos, decimos, pero es que yo me porto bien, yo saludo. Y esa persona parece que menos me quiere, ¿cierto? En el hogar lo mismo. Entonces, Dios nos da gracia, y esa gracia es lo que hace que tengamos buena relación con los demás. Aquí, indudable, entonces, Roboam sacó a Dios de sus planes.
No digo de su corazón, digo de sus planes, porque a veces nosotros los cristianos posiblemente no lo sacamos a Dios de nuestro corazón, seguimos amándolo, seguimos queriéndolo, nos seguimos congregando, pero como que lo hemos sacado de nuestros planes. Ya en mis negocios ya no está. ¿Por qué? Porque pues me quita tiempo, tengo que congregarme, ya no está en mis planes de pareja, como todas las cosas me salen bien, entonces ya no hay para qué pedirle a Dios por mi relación de pareja. Entonces, qué importante que sea el centro de nuestra vida Jesucristo, porque Él es el que nos ayuda en nuestras relaciones. Es más, que estemos con Jesucristo no quiere decir que las relaciones entonces están muy bien y nunca vamos a tener problemas. No, ahí es cuando Jesucristo empieza a darnos esa fortaleza, ese discernimiento para poder superar esos problemas. Porque alguien podría decirnos, bueno, entonces si Dios está conmigo y yo lo pongo a Él de primero, entonces no voy a tener problema con mi esposa. No, igual vamos a tener problemas, solo que con Él podremos solucionarlos, salir adelante. Y por eso esa tercera sugerencia. Empezamos a valorar nuestra relación cuando la sentimos en peligro de pérdida, que es lo que siempre hacemos y lo que dice el adagio popular. Nadie valora lo que tiene sino hasta que lo pierde. Ahí en el versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Entonces ahí cuando ya vieron que las cosas estaban graves, entonces ahí sí se humillaron otra vez. Entonces ya dijeron, no, es que Dios es justo. Entonces siempre decimos algo, ¿por qué esperar a que nuestro matrimonio esté mal para empezar a hacer correctivos? ¿Por qué no ahí, estando bien, conservarlos? Por eso en nuestro tema de hoy se trata de conservar esa relación, no de restaurarla cuando ya está todo perdido, que también se puede, lógico, con Dios también se puede, pero ¿por qué no empezar desde ahora? Podríamos hablar, mi querido pastor, como de conservar esa relación, pero de una manera preventiva, como lo dice la medicina hoy en día, ¿cierto? Una medicina preventiva. ¿Para qué esperar a estar enfermo? Mejor prevengo y me cuido. ¿Para qué esperar a romper una relación con mi pareja, con mi familia? No, desde ya, estando bien la relación, es cuando tenemos que cuidarla, mi querido pastor. Sí, yo encuentro que hay unos actos que nos ayudan a recuperar una relación. En el versículo 6 que estuvimos leyendo, encuentro que el primer acto es valorar las buenas relaciones. Algo que, como dijo usted ahora, a veces cuando se tiene, como que no se cuenta, ¿cierto? O nos acostumbramos o nos conformamos y aún ni las valoramos. Entonces el primer acto creo que es valorar las buenas relaciones. El segundo principio que encuentro allí es el buen trato al otro. Tratar a otra persona con respeto, tratarla con amor, tratarla como dice la Biblia, como el próximo, el prójimo, ¿cierto? El que merece de nuestra parte todo el respeto y el honor. Y en nuestro caso con Dios, el poder cultivar una mejor todos los días, y no digo una relación, no, una mejor relación todos los días con Él. No porque me obliguen, ni porque simplemente por costumbre, no, sino por mantener esa buena relación con Dios. Cada que entramos a la presencia del Señor, salimos renovados, salimos con mayores fuerzas, con más ilusiones, con una visión diferente, pero es necesario entonces mantener una buena relación con Él, y es necesario un buen trato al otro. Y lo tercero es mostrar actos de humildad y arrepentimiento. El versículo que leímos, el versículo 6, nos dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová en lo que ha hecho con ellos. Entonces debemos mostrar actos de arrepentimiento. No es solamente decir estoy arrepentido, sino que el otro pueda ver que realmente en nosotros hay arrepentimiento. Pastor. Sí, porque a veces nosotros simplemente decimos, bueno, ya perdóname, sí, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? Sí, y usamos una serie de excusas que no mejoran la relación. O empezamos a buscar culpables. Si usted no me hubiera dicho,
si usted no me hubiera alzado la voz, es que si usted me entendiera. No se trata de buscar culpables, sino de entender que en algo fallamos. Y es más, que tengamos la humildad de decir, bueno, yo soy consciente que tal vez yo no fallé, pero bueno, en pro de mejorar esta relación, acepto que tenemos que cambiar, que me debo de arrepentir, como dice nuestro pastor, de ese mal acto, y arrepentimiento no es más que redireccionar, de no seguir haciendo eso que yo sé que está minando, dañando mi relación. La palabra de Dios siempre nos dice también que debemos tener una forma de hablar sazonada, ¿cierto? Sazonar como con sal para darle sabor. Cuando nosotros tenemos alguna cita, cuando nosotros vamos a predicar, cuando el empleado va a hablar con su jefe, busca palabras cómo hablar a esa persona porque la considera importante. De esa misma forma nosotros deberíamos hacer. Si yo voy a hablar con mi esposa, con mi esposo, debería buscar palabras sazonadas, agradables, palabras que ayuden a mejorar la situación y no a agravarla. Así la otra persona sea la culpable. ¿Por qué no empezar con ellos esa charla de, sí, mi amor, listo, te equivocaste, no hay problema, o tal vez lo hice yo, fui el que me equivoqué, pero tú eres importante, que le demos esa valía. Pero a veces no, nosotros vamos ya preparados con 2 piedras en la mano, pero me va a oír, pero le voy a decir, y cuando yo digo pero me va a oír, pero le voy a decir, yo ya no estoy razonando, yo ya no estoy pensando en restaurar, en arreglar, en conservar una relación, sino en atacar, en defender, y eso hace que la relación se dañe. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos también en Facebook, así que nos facilita un poco más el que tú quieras volver a escuchar este programa, porque queda automáticamente grabado ahí en el perfil en Emisora Celestial, o ya más tarde en YouTube, una vez que nosotros editemos y todo el audio, ya lo subiremos y ya lo convirtamos, ¿cierto? Porque el audio como tal no puede ser subido a YouTube, pero una vez lo procesemos ya está disponible en YouTube para que puedas escucharlo si llegaste tarde a la programación o si más tarde quieres volverlo a escuchar. Pero de manera inmediata, entonces quedaría en nuestro Facebook, Emisora Celestial, mientras procesamos en YouTube. Tema importante entonces, mi querido pastor. Las personas que están con nosotros se cansan, se aburren, pues que es obvio, si una relación solamente está sostenida por uno, tarde o temprano se va a fracturar, como una mesa, una silla. Si le falta una de las patas, pues es lo más probable que se va a caer, y la relación debemos trabajarla de manera recíproca entre los dos, que no sea solo el uno el que siempre esté consciente de que falló, de que se tiene que arrepentir. No convirtamos los actos para consentirnos en una obligación. Esto nos convierte en exigentes y desagradecidos. Hay personas que cuando nos hacen un cariño, un detalle, convertimos esos detalles en obligación. Si hoy le llevé una rosita a mi esposa y mañana me olvidé, entonces ¿qué problema, qué escándalo? No, es un detalle, no lo convirtamos en obligación. Si la esposa tiene un detalle bonito, agradable con nosotros, los varones, pues no lo convirtamos en obligación, es un detalle, entendamos que es un detalle, que no es una obligación, que no siempre nos debe tratar de esa misma forma. Debemos mejorar nuestra relación, debemos mejorar nuestra forma de comportarnos, pero los detalles que endulzan la relación, que fortalecen la relación, no debemos verlo como obligación, porque el día en que no nos hagan eso, entonces nos vamos a enojar. Llegamos cansados, sí, la esposa tuvo un buen detalle, nos esperó agüita caliente para los pies, nos dio un masaje, pero bueno, eso no es una obligación, porque después nos vamos a enojar cuando llegamos y no hace lo mismo con nosotros. Esa tercera entonces sugerencia dice, empezamos a valorar, dijimos ya, nuestra relación cuando la sentimos perdida. Cuarto, hacemos que piensen que el consentirnos no vale la pena, ¿sí? Si nosotros somos desagradecidos con nuestra esposa,
cuando ella tiene un detalle con nosotros, ella no lo va a volver a hacer, porque va a pensar que eso no valió la pena, que eso fue pérdida de tiempo. Versículo 8. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. ¿Y qué es servir? A los reinos de las naciones. Entonces Jehová mismo dice, bueno, entonces no quieren servirme a mí, sírvanle a los reyes de las naciones. No quieren estar bajo mi soberanía, entonces sométanse a los demás, a ver si eso les va a gustar. Y eso es lo que sucede cuando nosotros somos mal agradecidos. Nuestra esposa podría decirnos, bueno, si por allá afuera te atienden mejor, entonces que te atiendan. ¿Sí? Se aburre y nos aburrimos de tratar bien a alguien que no valora lo que nosotros hacemos. Hay un adagio que dice, si en el lugar que estás no valoran lo que haces, posiblemente estás en el lugar equivocado, mi querido pastor. Sí, volviendo a los actos de reconocimiento, ¿cierto? Actos que nos ayudan a recuperar una relación. Yo veo algo que está en el versículo 7. El versículo 7 dice que los actos de humildad y arrepentimiento siempre producen buenos efectos. El versículo 7 dice, cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Entonces observamos allí que cuando damos actos de humildad y arrepentimiento, siempre producen buenos efectos. El arrepentimiento verdadero siempre producirá cambios. Una segunda cosa que yo veo y que está en el versículo 8 es el hecho de haberse arrepentido, pero por el hecho de haberse arrepentido no significa que ya no será castigado. El castigo aún y la reprensión de Dios puede permanecer, solo que será mucho más leve. Dice el versículo 8, que ya el pastor también leyó parte, dice, pero serán sus siervos para que sean para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Me llamó mucha atención eso, cómo Dios permite esa dificultad, ese problema para que entienda la diferencia entre lo que es servir a Dios y lo que es servir al mundo. Tomando esa figura que el hermano usó de la familia, pues si otro te atiende mejor, entonces quédate con él, ¿cierto? O váyase con él. Es como ese espacio, pues entonces vaya para que aprenda, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Y en la relación casi común, uno observa que muchos que han abandonado su casa, muchos hombres que han abandonado su casa en sus últimos años, casi a punto de morir, regresan a casa sin nada, para que la esposa los acoja y prácticamente para que los entierre, porque ya llegan sin fuerza, sin ninguna posibilidades. Y eso debe ser penoso para cualquier hombre, ¿cierto? Que hace eso. Y Dios dice, para que ustedes sepan lo que significa servir a las naciones, si no quieren servir a mí, entonces para que entiendan lo que significa servir a las naciones. Una de las cositas que yo observo allí, primero es que Dios es justo y en su justicia está la reprensión. Dios es justo y en su justicia entonces Él nos reprende. Dos, la reprensión es que Dios no aleja, en el caso del texto, Dios no aleja a los egipcios, Dios los deja entre ellos, les permite que convivan con ellos allí para que entiendan, ¿cierto?, que la presencia de Dios aún en la situación. O sea, les toca convivir con ellos. Pero a la vez esa disciplina o esa reprensión tiene un propósito. Y el propósito es para que vean la diferencia entre lo que significa servir a Dios y servir a los hombres, para que ellos aprendan a valorar la relación con Dios. Y creo que mucha gente, pastor,
están en dificultades, en enfermedades, pasando por problemas económicos o problemas de hogar, porque no han valorado lo que Dios les ha dado. Y el Dios los ha permitido que lleguen a esos extremos o lleguen a ese punto para que ellos valoren lo que perdieron y para que ellos se arrepientan y vuelvan al Señor su corazón, reconociendo que realmente no es que Dios no los haya tenido en cuenta, sino que ellos se olvidaron de Dios. Qué interesante, pastor, entonces esa reflexión ahí. Muchos cristianos dicen, es que yo no entiendo por qué Dios me abandonó, por qué Dios se alejó de mí. No, es que primero nos dejamos nosotros. Y Él simplemente nos deja en libertad, porque Él no nos quiere tener obligados, Él no nos quiere tener cautivos otra vez, no, es libre. Si nosotros queremos estar con Dios, estamos con Él, si no, no. Lo que muchos decimos que se convierte como en frase de cajón, es que Jesucristo es un caballero y Él no nos obliga, pero es verdad, es en la práctica, Él no nos obliga. Si Él mira que nosotros estamos como interesados, no valoramos lo que Él hace por nosotros, dice, bueno, están en libertad, vaya. Triste, querido pastor, también que sucede a veces en los hogares, cuando la esposa es una esposa ejemplar, idónea, colaboradora, ayuda en todo. El esposo cree que todas las mujeres son así, y resulta que cuando la deja a ella y se consigue otra, se da cuenta que no eran así. Hay esposas que el esposo es muy bueno, jabona, lava, trapea, y cree que todos los hombres son así, que todos son iguales, y que todos la pueden servir como la sirve la actual persona con la que vive, y ahí es cuando empieza a tener problemas. No se puede hacer en la relación de pareja, lo que voy a decir, de esposos, pero Jehová hizo algo. Jehová dijo, bueno, si no les sirve estar conmigo, vayan con otros, vayan con los del mundo. El esposo, la esposa podría decir eso, bueno, no valoras lo que yo soy, entonces consíguete otra, a ver si te trata como yo te trato. No esperemos a que las demás personas se cansen y nos tengan que decir eso. Debemos empezar a valorar. Por eso ya nuestras partes final, ¿cómo recuperar nuestra buena relación? Bueno, ya miramos las consecuencias, lo que sucede cuando no tenemos una buena relación. Ya miramos, quedamos vulnerables. Si es en lo espiritual, porque quedamos solos, Dios ya no está con nosotros, los problemas empiezan a perseguirnos. Si mi relación dañada es con mi familia, pues bueno, hay que ver que la familia es el soporte. La familia es la que está con nosotros en las buenas y en la mala. Los amigos, posiblemente mientras tengamos con qué agradarlos, estarán con nosotros. Pero el día en que te enfermes, el día en que ya no tengas un peso, el día en que ya te envejezcas, posiblemente solo la familia. Por eso, las consecuencias que se viven cuando rompemos nuestra relación con Dios y con los demás. Pero ya sabemos esas consecuencias, entonces, ¿cómo recuperarla? Porque muchos de nuestros oyentes podrían decir, bueno, pastores, yo ya dañé mi relación. ¿Qué hago entonces? ¿Me resigno? Y una sugerencia importante, empezando a dar. Versículo 10. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Los escudos que tenían era de oro. Dijo, bueno, ahora los voy a hacer de lo que tengo, de bronce, pero empezó a hacer, a dar. El problema es que en nuestras relaciones a veces no nos gusta dar. ¿Dar qué? Pues dar ese primer paso, dar esa comprensión, ya dijo nuestro pastor, dar qué, esa forma de hablar grotesca que tenemos, cambiarla por una forma de hablar más endulzada, más agradable. La pregunta que yo me atrevería a decir, mi querido pastor, es, bueno, ¿qué estás dispuesto a dar para recuperar esa relación? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en términos espirituales? Jesucristo recordemos que nosotros venimos ya, hablando ya no de Roboam, sino de lo global con Jesucristo, nosotros venimos de una relación rota con Jehová Dios, con el Padre de Jesús, y Jesús se da, Él se ofrece en sacrificio para restaurar esa relación con Dios.
Bueno, y entonces yo qué estoy dispuesto a dar. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no puedo dar la vida. Bueno, pero podemos dar cosas que para nosotros a veces se consideran mi vida. Hay personas que esa final de fútbol, ese campeonato es su vida. Pero bueno, ¿hasta qué punto estoy yo en condiciones de en algún momento sacrificar eso para restaurar mi relación? Y así cada quien. ¿Qué estoy dispuesto a dar? No a que me den. El problema de nosotros es que, no, si ella me pide perdón, bueno, yo le perdono. Bueno, ¿por qué esperar a que me pida perdón? ¿Por qué no empezar a dar yo? Recuerda que la palabra dice de lo que nosotros le hacemos a los demás es lo que los demás terminan haciéndonos a nosotros, mi querido pastor. Sí, pastor, yo veo que bajo esa precisa pregunta interesante, ¿cómo recuperar, cierto, nuestra buena relación? Yo veo que en el pasaje leído hay 3 pasos. En los versículos 6 al 8 nos habla del arrepentimiento. Creo que una relación, sea con Dios, sea interpersonal, sea de pareja, sea con la iglesia, sea entre líderes, el primer paso para la restauración de esa buena relación tiene que iniciar allí en el arrepentimiento. Cuando yo reconozco mi error, o cuando el otro reconoce su error, y entonces viene el cambio de actitud. La segunda cosa que yo observo en el pasaje es que en los versículos 9 y 10 nos dice que subió pues Isaac, rey de Egipto, Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Eso me llamaba la atención, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo se lo llevó. Y entonces luego nos dice que lo que el pastor estaba diciendo, entonces Roboam hizo unos escudos de bronce para entregárselos a su ejército, para que se defendieran o para en reemplazo de los que se habían robado. Entonces creo que una segunda cosa es el hecho de que Roboam vio que Sisac se llevaba los tesoros, pero a la vez tampoco hizo resistencia, a pesar de que podía haberla hecho, ¿cierto? Pero él no hizo resistencia, sino que permitió que se lo llevara. Creo que a veces el cambio, en ciertas situaciones tenemos también que perder, nos toca perder, bajar la cabeza, como decimos, ¿cierto? Para que las cosas se mejoren. Es porque el hecho de hacer resistencia, el hecho de oponerme, el hecho de fijar posición, muchas veces no nos llevan tanto a la solución del conflicto, sino a empeorar los conflictos. Y la tercera cosa que yo veo en esa recuperación es que el versículo 12 nos vuelve a hablar de que se sometió a Dios. Y voy a leer ese versículo 12 y dice, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces, creo que una tercera cosa interesante en la recuperación de una relación es el someternos en las manos de Dios, o en nuestro caso, someternos a la otra persona, ¿cierto? Aceptar nuestros errores y, como dijo usted, pedir perdón, buscar la recuperación de esa relación. Eso es muy interesante. El rey nos muestra que él se humilló, entonces la ira del Señor se apartó y todo empezó a funcionar mejor. Así es, querido pastor. Entonces, qué importante estos puntos que la palabra de Dios hoy nos muestra en cómo recuperar esa relación, cómo conservar esa relación, porque hablamos de 2 cosas, ¿cierto? Conservarla cuando las cosas están bien y recuperarla cuando ya las cosas no están bien. Me llama la atención algo que menciona mi pastor y es ese arrepentimiento. A veces nosotros asociamos arrepentimiento con culpabilidad. Como yo soy culpable, entonces me arrepiento. Pero muchas veces ese arrepentimiento también hace parte de reconocer de que yo no tuve la culpa, pero que tampoco hice mucho por mantener esa relación. Que yo tal vez podía haber dado un poco más, pero que yo preferí hacerme a un lado. Y de eso también me tengo que arrepentir, porque a veces tenemos que arrepentirnos de hablar o no hablar, ¿cierto? Tenía que haber dicho, pero no lo dije.
tenía que haber hecho, pero no lo hice. Entonces, a todo eso nos lleva también el arrepentimiento. No que seamos culpables, pero sí que tal vez nosotros no hicimos lo suficiente para mantener esa relación, para conservar esa relación, y recuerde que esto es mutuo. Si uno de los dos ya no quiere, pues definitivamente ya no se puede hacer nada. Y yo aquí veo, y un poco atrevido de mi parte al mencionar esto con Jehová, que Jehová hizo eso, que Dios hizo eso. Él dijo, bueno, no quieren estar conmigo, yo no los voy a obligar. Entonces vayan y busquen los reyes humanos y sométanse a ellos para que vean la diferencia, ¿cierto? Porque a veces nosotros todo lo malinterpretamos. Ay, no, pero era de haber luchado hasta el final, era de haber aguantado. No, aquí vemos un Jehová que dice, bueno, si no quieren estar conmigo, ¿qué le puedo hacer? Yo no puedo obligarlos. ¿No quieren someterse a mí? Vayan, sométanse a los reyes. Hasta que todo cambió. Cuando dijo, como dijo ya nuestro pastor, se humilló, reconoció que lo mejor era estar con Dios. Bueno, entonces Dios vuelve y abre sus brazos porque Él es misericordioso, tipo hijo pródigo. Bueno, volvió, listo. Las condiciones inclusive se mejoran, pero hay que dar esos. Ese es nuestro tema, nuestros amados oyentes, entonces, conservando nuestra relación. Muchas otras cosas por decir. Habíamos aquí todo un día, una tarde, con nuestro pastor analizando este tipo de cosas que son muy interesantes. Pero por ahora dejamos allí, termina nuestro espacio de esta hora. Recuerda, si quieres volver a escuchar, si llegaste a estos últimos minutos a la programación, puedes verlo otra vez en Facebook. Emisora Celestial. Si no has ingresado, puedes hacerlo. Busca en Facebook Emisora Celestial para que puedas ver este programa y muchos otros más. Mi querido pastor, muy agradecido entonces con usted que haya estado con nosotros, su conclusión y su despedida con nuestra audiencia. Sí, mi conclusión es, creo que una frase lo puedo resumir. Es que no puede haber una buena relación entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre, y entre el hombre con el hombre, sin un arrepentimiento verdadero. Creo que ese arrepentimiento verdadero, y subrayo la palabra verdadero, es lo que va entonces a producir una buena relación con Dios, o una buena relación entre el hombre, ¿cierto? Entre nosotros. Entonces, ¿y por qué resalto esa palabra verdadero? Porque puede haber arrepentimiento, o hay arrepentimiento, pero no siempre se habla de arrepentimiento verdadero, y en este caso estoy hablando de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Algo que te va a dar unos frutos, que va a tener unos resultados. Yo creo que, pastor, cerraría entonces con esa frase. De mi parte, que Dios les bendiga, una bendición haber compartido esta mañana con ustedes. Y seguimos, hermano, en ese programa en la programación que ustedes tienen a través de esta emisora. Gracias, querido pastor. Y concluiría también con complementando lo que ya dijo nuestro pastor. Si quiero tener una buena relación con los demás, debo tenerla con Dios. Porque es imposible tener una buena relación con Dios y una pésima relación con los demás. Porque a veces aún nosotros siendo cristianos siempre decimos esa frase, yo estoy bien con Dios. No, pero si estoy bien con Dios, debo buscar también estar mejor con los demás. Y eso fue lo que no le pasó a Roboam entonces. Tenía mala relación con Dios, tuvo mala relación con su pueblo, y lógicamente empezó el caos, los problemas y las dificultades. Nuestros amados oyentes, muchas gracias. Quienes se encuentran en sintonía en la radio, también en Facebook, recuerda todos los sábados 11:30 de la mañana nuestro programa Vidas de Excelencia. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio digital en línea, donde queremos ser la mano amiga de siervos, de personas que les gusta compartir la palabra. Puedes ingresar a todas nuestras plataformas a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y puedes descargar totalmente gratis todos los materiales que necesites para evangelizar, para enseñar, para educar al pueblo de Dios. Continúen con nuestra programación. A continuación, Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial.
También tendremos reflexiones, historias bíblicas y muchas otras cosas de interés y sobre todo que edifica al pueblo de Dios. Que tengan un fin de semana maravilloso. Recuerda, si te congregas en algún lugar, no dejes de hacerlo, busca tu iglesia, y si no te congregas en algún lado, busca una iglesia donde puedas hacerlo, donde podamos alimentar nuestra relación con Dios y por ende nuestra relación con los demás. Que Dios les bendiga, que pasen un bendecido fin de semana.